Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Hay tradiciones que niegan la resurrección de Jesús. Con su libro Jesús vivió y murió en Cachemira, el escritor catalán Andreas Faber-Kaiser sembró dudas incluso en personas sinceras que buscaban evidencias que certificaran la resurrección. Han pasado ya 40 años desde entonces, pero las dudas persisten. Vamos a hablar sobre este tema y para ello José Pablo Sánchez, director del programa, va a conversar con el historiador y escritor Mario Escobar. Te invitamos a participar en este programa por Twitter o Facebook respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué crees tú en la resurrección de Jesús? Bien, pues os dejo ya con nuestra entrevista. Mario, muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por dedicar este tiempo a estar con nosotros. Un placer. Seguro que has oído hablar de este libro, aunque ya es un libro casi un clásico, ¿no? Jesús vivió y murió en Cachemira. ¿Qué lleva al autor a escribir este libro? Bueno, hay que entender que en el año 76, cuando se edita el libro, es una época en la que hay un redescubrimiento y un cuestionamiento, ¿no?, de todos los valores de Occidente. Y este libro pretendía reavivar un viejo debate, que era si Jesucristo había resucitado o no, que estaba inspirado pues, en otros libros de la Nueva Era, como el Evangelio de Acuario, y una serie de libros que salieron en los que se intentaba humanizar la figura de Cristo y quitarle ese aspecto divino y ponerle como un profeta más, sí, con cierto mensaje pues divino y bueno para la humanidad, pero como un profeta más entre otros muchos que ha habido en la historia. Pero sí existe un tal Yus Asaf que murió en Cachemira y algunos dicen que era Jesús, ¿no? ¿Sabemos si era Jesús o no? Bueno, hay una tumba, una supuesta tumba sobre ese Yeshua Asaf, y esta tradición viene de un grupo, una secta musulmana, los abaditas, que creían que posiblemente Jesús había escapado de la tumba, ¿no?, con un complot incluso en el que estaba implicado Pilatos, y después de escapar había ido viajando hasta la India, esta zona pues entre Pakistán y la India de Cachemira, y allí había seguido predicando, había tenido relación con un rey que había en esa zona, y después había muerto allí ya casado y con hijos, ¿no? Y aún se hablaba de un descendiente de Jesús en aquella zona, ¿no? Parece ser que no solamente existe esta tradición, hay muchas tradiciones por ahí que nieguen la realidad o la historicidad de la resurrección de Jesús. Sí, desde el principio los propios judíos, tras la muerte de Jesús en la cruz, intentaron negar que él había resucitado, naturalmente. Incluso en algunas tradiciones han negado que él llegó a morir, ¿no?, como estamos diciendo. En cambio, hay varios historiadores que destacan esa muerte de Jesús. Flavio Josefo es el más conocido, en el que habla sobre Juan el Bautista, en su Historia de los Judíos famosa, habla de Juan el Bautista y habla del mismo Jesús, de cómo fue muerto, crucificado, y cómo sus seguidores desde el principio decían que había resucitado, ¿no? Pero también hay otros historiadores de la época que hablan sobre, como Tácito, ¿no?, sobre esta muerte de Jesús. Algunos que dudan de la resurrección incluso dudan de la muerte, ¿no? Piensan que es una muerte fingida o que hubo un robo del cuerpo, ¿no? Es otra de las teorías que ha surgido, ¿no? Todo esto, incluso los propios evangelios lo reflejan, ¿no?, cómo se pone una vigilancia romana en la tumba al principio porque temen que los discípulos roben el cuerpo, porque Jesús ya había anunciado y en varias ocasiones que él iba a morir pero también iba a resucitar. El propio relato de la resurrección es muy rico porque no intenta ser una justificación para demostrar que Cristo resucitó, si lo daban por hecho, porque fueron testigos presenciales de lo que habían vivido. Incluso la forma de relatarlo nos hace ver que no estaban defendiéndose, ¿no?, creando una especie de argumento para defender la resurrección, sino sobre todo contando a los demás su experiencia, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Decía el apóstol Pedro ante el Sanedrín cuando quería impedirle que lo de Jesús: es lo que os contamos, somos testigos vivos de esa resurrección. Me mencionabas también, antes de entrar en nuestra conversación, de que estas tesis de que Jesús murió en Cachemira fueron rebatidas largamente, ¿no? Sí, hubo un libro que salió en 1980 de Juan Barceló, que decía La gran mentira de Cachemira, que es un libro que creo que todavía se puede conseguir por internet, y habla de eso, ¿no? Va desmontando poco a poco todas estas teorías. Por ejemplo, cómo pudo mover una piedra tan inmensa Jesús después de la situación física en la que supuestamente hubiera quedado después de la cruz, cómo logró escaparse que nadie le viera, y va rebatiendo un poco todas las tesis de este libro de Cachemira. Ajá. ¿Y por qué es tan fácil para algunas personas creer este tipo de leyendas y parece que cuesta tanto
aceptar el relato de los evangelios? Hombre, yo creo que fundamentalmente porque el hecho de que Jesús resucitara avala todo su ministerio, mensaje y todo lo que vino a traer al mundo, que fue la salvación, ¿no?, de la humanidad, y también la esperanza de una resurrección. Mientras que si Jesús era un hombre más, pues bueno, sus mensajes de amor al prójimo u otros mensajes positivos pues son atractivos. En cambio, lo otro te enfrenta ante tu propia necesidad vital como ser humano de redención, ¿no? Yo creo que eso hace o impide que muchos no crean en la resurrección. También porque es una idea muy difícil de entender en el mundo occidental. Solo el pueblo judío creía la resurrección en la época de Jesús, y cuando ellos difunden, los cristianos, este mensaje de la resurrección de los muertos, es uno de los grandes tropiezos o de las cosas que los paganos no aceptaban, ¿no? Si recordamos cuando el apóstol Pablo va a Atenas, empieza a predicar y todo el mundo se entusiasma por el mensaje. Cuando él habla de la resurrección de los muertos, todos se van y se ríen diciendo los muertos no resucitan, ¿no? Creían en una pervivencia del alma, pero nunca en una resurrección de un cuerpo físico. Claro. ¿Y por qué es tan importante para la identidad de Jesús? Has mencionado algo antes, ¿no? ¿Qué implica el hecho de la resurrección para la identidad de Jesús? La muerte es muy importante, como decíamos, ¿no?, porque implica que hay un sacrificio vicario, un sacrificio que sustituye al pecado de toda la humanidad, la persona inocente que muere por los culpables, y no cualquier inocente, sino el Hijo de Dios y Dios mismo hecho carne. Pero la resurrección implica una victoria sobre la muerte, ¿no? Tras el Edén, la caída del hombre, lo que había pasado es que el hombre, además de alejarse de Dios, tiene que morir, y muere en sus pecados, en sus fallos, en sus alejados de Dios, y había que producir un nuevo hombre, que va a ser Jesús, que resiste la tentación en contra del viejo hombre de Adán, pero que no solo resiste la tentación, sino que además es capaz de resucitar de la muerte, de superar ese, podríamos decir, obstáculo, esa consecuencia del pecado que era la muerte, y dar esperanza de una resurrección también a los que crean en él. Es decir, para Jesús el resucitar es como el sello de confirmación de todo lo que había dicho, era verdad, ¿no? Era el Hijo de Dios, era el Mesías, sus promesas se cumplían, es decir, que realmente para, digamos, los cristianos certificar que Él es el Mesías. Pero incluso también el apóstol Pablo creo que llega a decir que si Cristo no ha resucitado, pues somos los más necios del mundo, los cristianos. Sí, ¿no? Somos los más dignos de conmiseración de los hombres, decía, ¿no? Y era porque entonces no tenemos esperanza. Cristo habla de una segunda venida y de un mundo nuevo recreado, en el que el cuerpo, no solo el alma, tiene una importancia primordial. De hecho, el cuerpo resucitado que nos habla los evangelios, nos habla de un cuerpo resucitado, pero no es como la resurrección de Lázaro o de la hija de Jairo, sino es una resurrección específica, en el que el cuerpo ya tiene unas cualidades, podemos decir, diferentes. Come, pero no tiene necesidad de comer. Podemos decir que se transporta más rápidamente, incluso puede atravesar una puerta. Es un cuerpo diferente, porque es una realidad diferente que Jesús va a implantar en la humanidad, ¿no? Y es difícil de creer para aquellos pues que solo se atienen a lo físico y a lo material en el plano de lo científico, tal y como Occidente está hoy creyendo que es el mundo y la realidad que vivimos. Sí. Creo que la resurrección tiene un mensaje muy poderoso para nuestro mundo hoy, ¿no? Especialmente cuando vas a un entierro, ¿no? Cuando estás enfrente de la muerte. ¿Cuál es el mensaje de la resurrección? La resurrección es una esperanza contra esperanza, ¿no? Es cuando alguien piensa que ha acabado todo y ya no hay más camino, y de repente se abre un camino nuevo, ¿no? Yo creo que en ese sentido Jesús está dándonos a aquellos que tenemos una creencia en Él, no solo el consuelo, o de tener una relación con Él en la vida cotidiana, en los años que nos toque vivir aquí, sino el saber que nosotros y nuestros seres queridos, que a través de Él han accedido a Dios, pues pueden resucitar ese cuerpo y que no se pierde, ¿no? Cuando hay gente que dice, bueno, tras la muerte acaba todo, pienso, la creación misma es tan rica y poderosa que sería un desaprovechamiento de toda esa inteligencia, esa sabiduría, todas esas sociedades y culturas que ha habido a lo largo de la historia, y en cambio Jesús nos dice, no, hay una esperanza porque eso no se va a perder, va a estar en otro plano, una recuperación de ese cuerpo material y una nueva regeneración de la propia Tierra, de nuestro planeta tal y como lo entendemos. Pues es interesante cuando hablamos de acontecimientos históricos y comparamos lo que son los relatos donde se sustenta la resurrección de Jesús con otros acontecimientos de la época, ¿hay alguna diferencia o más o menos tienen el mismo soporte? Durante mucho tiempo se ha querido ver los evangelios como una especie de explicación mítica, ¿no? De una especie de héroe clásico, pero lo que está claro es que los evangelistas lo que querían era
hacer una biografía, un relato sobre la vida de Jesús, los acontecimientos históricos, ¿no? Y no solo hay una abrumadora mayoría de manuscritos comparados como por ejemplo con los libros de Platón y Aristóteles, sino que esa evidencia además está justificada por otros historiadores, ¿no? Hay historiadores como Tácito, como Flavio Josefo o el propio Talmud de Jerusalén, que habla sobre la figura histórica de Jesús. Naturalmente critican sobre todo el Talmud diciendo que era un mago que engañó a multitudes en la época del siglo I, pero sí hay más que suficientes referencias históricas para hablar sobre la vida de Jesús. Y también el propio Flavio Josefo, y eso es muy interesante, ya describe que los cristianos creían que Jesús había resucitado. No es una creencia posterior, añadida a lo largo de la historia de la Iglesia, sino una creencia que surge desde el mismo momento de la muerte de Jesús y la resurrección. Y lo mismo que existen libros que niegan la resurrección, existen otros que confirman y que dan suficientes pruebas, ¿no? ¿Qué otros libros podríamos recomendar? Bueno, hay libros muy interesantes, uno muy cortito, pero que yo creo que a los lectores, a los que nos están viendo, les gustará, que es Más que un carpintero, de McDowell, que explica un poco la vida de Jesús y luego en los últimos capítulos se centra pues en la resurrección. Y un Benedicto que exige evidencia de un Benedicto que exige respuesta, pues es otro libro que también habla sobre algunos hechos de la Biblia, pero también sobre la figura de Jesús y las evidencias que hay históricas sobre el personaje, ¿no? Sí. Estamos en Domingo de Resurrección, muchas personas hoy pensarán en la resurrección. ¿Cuál es el mensaje de la resurrección para nuestra audiencia hoy? Yo creo que en un mundo como el nuestro, en el que apenas confiamos ya en nada, Jesús nos anima a confiar, porque tener fe, más que creer o tener una mera creencia, es confiar, depositar tu esperanza en alguien, ¿no? Jesús ha demostrado a lo largo de estos 2000 años que su mensaje sigue vivo, sigue siendo eficaz para la transformación personal, y no es algo que veamos desde fuera, ¿no? Podemos experimentarlo cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios personal. No tenemos que necesitar intermediarios, otras personas que nos guíen, nos encaminen solamente, sino nosotros podemos tener esa experiencia directamente con Dios a través de Jesús, ¿no? Y el gran anuncio para este día de resurrección sería que Jesús resucitara en nosotros, ¿no? Y nos diera esa esperanza de resurrección en el futuro a nosotros, y también podamos ver un día a esos seres queridos que ya no están con nosotros una vez más a nuestro lado, ¿no? Claro, claro. Pues esperemos que ese sea el mensaje que llegue y animar a nuestra audiencia, ¿no?, a que se acerquen al relato de los evangelios para poder celebrar. Ese relato es precioso también, ¿no? Nos cuenta cómo Jesucristo vive, cómo Él está cerca. Así que esperemos que ese sea el resultado de nuestra entrevista, de nuestro tiempo de diálogo. Muchas gracias, Mario, por compartir este tiempo con nosotros. Pues sí, hoy es un buen día para acercarnos a la historia, al relato de la resurrección de Jesucristo. Por eso, las iglesias evangélicas queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. Y para los que formáis parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro, No hay otro evangelio, de Charles Spurgeon, una recopilación de sus mejores mensajes publicados por la editorial Peregrino. Únete al club de amigos, llámanos y te vamos a explicar en qué consiste. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.